Origen del potencial de reposo. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? El potencial de membrana en reposo es la diferencia de potencial que se establece a ambos lados de una membrana cuando la célula está en reposo. Se sabe que el interior de la célula está cargado negativamente y el exterior positivamente. Esto va a generar una carga neta de menos 90 milivoltios. Ahora bien, si la célula se encuentra en este estado de reposo, ¿cómo se mantiene este potencial? Bueno, esto se da en primer lugar gracias a la permeabilidad del potasio. Por ejemplo, en los canales de fuga de sodio y potasio, esto permite la entrada y salida de iones tanto al interior como al exterior. Sin embargo, la permeabilidad que tiene la membrana al potasio es 100 veces mayor a la permeabilidad que tiene con el sodio. Y dado que se mueven a favor de su gradiente de concentración, el potasio va a salir en mayores cantidades y el sodio va a entrar, pero en cantidades menores. Esto va a generar un exterior más positivo y un interior más negativo. En segundo lugar, tenemos el potencial de membrana en reposo, que está dado por la contribución de la bomba sodio-potasio, en donde salen 3 moléculas de sodio e ingresan 2 moléculas de potasio, lo que proporciona una negatividad adicional al interior. Finalmente, tenemos a los aniones indifusibles, que pueden ser fosfato, proteinato o algunos residuos de aminoácidos como la glucoforina. Estos no pueden salir de la célula y aportan una electronegatividad en el interior, y el exterior tiende a ser positivo, por lo que ayuda a mantener el estado de reposo de la membrana. Concentración iónica intracelular y extracelular. La membrana celular determina la diferencia de concentración iónica entre el líquido intracelular y extracelular. El líquido intracelular constituye alrededor del 40% del peso corporal, mientras que el líquido extracelular solo constituye alrededor del 20%. Tal como se puede ver en el gráfico que muestra la imagen, en el líquido intracelular predomina principalmente el potasio, proteínas y algunos fosfatos, mientras que en el líquido extracelular predomina el sodio y el cloro. Las moléculas se encuentran en constante movimiento a través de la membrana celular y lo realizan mediante los diferentes tipos de transportes. El transporte celular a través de la membrana se clasifica en transporte activo y transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere de gasto de energía, debido a que las moléculas se mueven a favor del gradiente de concentración, es decir, desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. En esta clasificación se puede encontrar la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es cuando las moléculas pequeñas no cargadas pasan directamente a través de la bicapa lipídica. Puede ser mediada a través de la bicapa lipídica o por canales proteicos. La difusión facilitada permite selectivamente el paso de las moléculas a través de canales o transportadores. El transporte activo, las moléculas se mueven en contra del gradiente de concentración, es decir, desde una zona de menor concentración hacia una zona de mayor concentración, por lo cual requiere un gasto de energía. En este transporte se utilizan proteínas transportadoras denominadas bombas, como por ejemplo la bomba de sodio-potasio. El gradiente de difusión depende de la diferencia de la concentración del ion, por ende, el valor del potencial del equilibrio debe depender de la proporción de las concentraciones del ion en los dos lados de la membrana. La ecuación de Nernst permite calcular este potencial de equilibrio teórico para un ion en particular cuando se conocen sus concentraciones. En los sistemas biológicos suelen coexistir diferentes tipos de iones, de tamaños y de cargas diferentes, y algunas proteínas cargadas pueden también influir sobre el potencial de membrana. Consideremos un sistema en el que una membrana separa dos compartimentos, en los que existen diferentes concentraciones de sodio y de potasio. Si la membrana solo es permeable al potasio, al ser más concentrada la solución de la izquierda, habrá una migración de los potasios hacia la derecha, quedándose el compartimento de la izquierda con carga negativa. Si la membrana es solo permeable al sodio, ocurre la situación inversa. Al ser más concentrada en cloruro de sodio,
la solución de la derecha hará un desplazamiento de carga hacia el compartimento de la izquierda. El equilibrio de membrana de Donan se basa en que a un lado de la membrana hay que aplicar una disolución, por ejemplo cloruro de sodio, y al otro lado de la membrana un electrolito cargado negativamente. Los iones, que son de signo contrario, pasan a través de la membrana y los iones de cloruro de sodio pasan sin ninguna dificultad por la membrana. Los iones de las partículas aniónicas no pasan teniendo un equilibrio a lo largo de la membrana, como existe un equilibrio en los volúmenes de la disolución a ambos lados de la membrana son idénticos. La actividad o concentración del cloruro de sodio es la misma, por lo tanto obedece al principio de tendencia de escape. El equilibrio de Donan es el que se produce entre los iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo. Las composiciones en el equilibrio se ven determinadas tanto por las concentraciones de los iones como por sus cargas. Debido a la naturaleza del endotelio capilar, las proteínas plasmáticas son retenidas en el compartimento vascular y su influencia sobre la actividad osmótica es capital para los movimientos de fluidos entre los compartimentos capilar e intersticial. Si observamos la diferencia de potencial de equilibrio del cloro, nos damos cuenta que es la misma del potencial de reposo, o sea, de menos 90 milivoltios, por lo cual el flujo de cloro se va a contrarrestar mutuamente. En cambio, el sodio, que tiene una diferencia de potencial de equilibrio de 66 milivoltios, es un potencial opuesto, de signo opuesto al potencial de reposo, por lo cual, si se logra ingresar una gran cantidad de carga eléctrica positiva dentro del axón para invertir su polaridad y cambiar su potencial, el flujo hacia afuera del sodio, debido a esta diferencia de potencial, va a contrarrestar el flujo hacia adentro del sodio, debido a también la diferencia de concentraciones. Por lo tanto, cuando haya una gran carga dentro del axón lo suficientemente alta para poder cambiar este potencial a 66 milivoltios, no habrá un flujo neto de iones de sodio. Flujo de sodio. La membrana de la célula tiene una menor permeabilidad a los iones de sodio que a los iones de potasio, por lo que el flujo de iones de sodio fuera de la célula es menor al que hay dentro de ella, siendo así el flujo de sodio un flujo pasivo hacia el interior del axón, ya que un menor número de iones de sodio se difunden nuevamente hacia el interior de la célula. Bomba sodio-potasio. La bomba es la responsable de la producción y mantenimiento del potencial de reposo y de la diferencia de concentraciones. En un corto intervalo de tiempo, la bomba transporta unos pocos iones de potasio al interior de la célula y la misma cantidad de iones de sodio fuera de ella. Para transportar un ion de sodio hacia el exterior de la célula, se utiliza el transporte activo, ya que necesita de ATP para poder liberar los iones de sodio fuera de la célula y para poder ingresar los iones de potasio dentro de ella. Como la permeabilidad de la membrana a los iones de potasio es relativamente grande, algunos iones de potasio se difunden nuevamente hacia el exterior de la célula. Asimismo, un menor número de iones de sodio también se difunden hacia el interior de la célula, ya que la membrana tiene menos permeabilidad hacia los iones de sodio. Conductancia eléctrica de la membrana. ¿Qué es la conductancia? La conductancia o conductividad es entendida como la propiedad de un medio, material o sustancia que deja pasar carga eléctrica a través de ella. Entre las múltiples propiedades y funciones que tiene la membrana celular o plasmática está la capacidad de regular el flujo y tránsito de iones entre el interior de la célula y su entorno. En la membrana, el flujo de iones cargados que atraviesan por las proteínas de canales genera esta propiedad. Por lo tanto, la conductancia es un término que indica el paso de corrientes iónicos a través de la membrana y representa la facilidad con que los iones pasan o atraviesan un segmento de ella. Como los iones tienen carga eléctrica, la conductancia se va a manifestar en forma de corriente eléctrica. Debido a que estos iones son moléculas cargadas, algunas células generan un flujo continuo de corriente eléctrica,
así como también un potencial eléctrico en sus membranas plasmáticas. El potencial de acción es un cambio de potencial de la membrana, empezando de potencial de reposo, que es de menos 90 mV, alcanzando hasta más 35 mV, con un posterior regreso hacia potencial de reposo. Este fenómeno se rige por la ley del todo o nada, queriendo decir que si se llega al umbral de excitación, que es de menos 55 mV, se desencadenará un potencial de acción, y si es que no se llega, no pasará absolutamente nada. Inmediatamente después del potencial de acción ocurre un periodo refractario, que quiere decir que es más difícil o prácticamente imposible que se desencadene un segundo potencial de acción. Para poder hablar de potencial de acción en los músculos, primero que nada hay que mencionar que los músculos se contraen y se relajan para mover mecánicamente el cuerpo, y los mensajes provenientes del sistema nervioso son los que provocan estas contracciones musculares. El proceso completo se denomina contracción muscular y se puede explicar en 3 pasos, empezando por un mensaje que viene desde el sistema nervioso hasta el sistema muscular, provocando reacciones químicas, destacando que este mensaje es el potencial de acción. Luego, estas reacciones químicas provocan que se reorganicen las fibras musculares, acortándolas. Esto vendría siendo la contracción. Y finalmente, cuando se acaba el mensaje del sistema nervioso, las fibras se vuelven a reorganizar y se relaja la musculatura. Propagación del potencial de acción a través del axón. La despolarización de la membrana hace que los canales de sodio cercanos se abran, propagándose progresivamente a lo largo de la membrana del axón. A medida que éste avanza, los canales de sodio recuperan su habilidad de cerrarse y las bombas de sodio vuelven a expulsar los iones fuera de la neurona y se restablece el estado normal de la membrana con el exterior positivo e interior negativo. En el axón hay células de Schwann. Su función es promover la regeneración fisiológica y aparte lo protegen y ayudan a incrementar la velocidad del impulso nervioso, el cual viaja por una capa llamada mielina que actúa como aislante de lípidos y proteína. También aísla la membrana de la fibra nerviosa y la superficie, excepto los nódulos de Ranvier, por lo que el impulso nervioso avanza brincando de un nódulo a otro. Este proceso ahorra energía en la transmisión, ya que la despolarización de la membrana ocurre únicamente en los nódulos, y a esto se le denomina conducción saltatoria, la que ocurre en un tiempo aproximado de 120 metros por segundo. Por el contrario, las fibras que no poseen mielina tendrían un promedio de velocidad de 0,5 metros por segundo. El flujo de iones a través de la membrana se debe a 2 razones. Una de ellas es el gradiente de concentración y la otra es la diferencia de voltaje. El gradiente de concentración se debe a que afuera de la membrana hay más cantidad de sodio que en su interior. Entonces, por lo cual se genera un flujo de sodio hacia el interior de la membrana, produciendo esto lo que es llamado de la despolarización, que sería el proceso que se ve en esta gráfica. Entonces comienza a ingresar mucho sodio, volviendo el interior de la membrana de una carga negativa a una carga positiva. Por exterior a esto se cierran los canales de sodio por la gran cantidad de sodio que hay dentro, y ya está positivo, y en paralelo a este proceso se comienzan a abrir los canales de potasio, en lo cual comienza a entrar potasio también por un gradiente, ya que adentro ahora es positivo y tiene mucho sodio, comienza a entrar potasio, lo que a esto se le denomina el proceso de repolarización, que sería el proceso de esta gráfica de aquí. Llega un momento que se llena la membrana de mucho potasio y pasa de tener la carga positiva por el sodio a tener una carga negativa. Conductancia eléctrica de la membrana de un axón. La corriente viaja por el axón gracias al líquido conductor denominado axoplasma y también escaparía a través de la membrana. Las propiedades eléctricas del axón vienen determinadas por ciertas magnitudes. La resistencia, R, es una medida de fuerza que se opone al flujo de la corriente, la cual es proporcional a la caída del voltaje a través del circuito e inversamente proporcional a la resistencia. En la ley de Ohm describe esta relación con la fórmula V igual IR, donde I es la intensidad de la corriente, V la caída del voltaje,
a través del circuito y R la resistencia del circuito medida en ohms. Con esta fórmula podemos ver que cuando haya mayor resistencia del circuito, más rápido va a caer el voltaje en su recorrido por el axón. La resistencia de la unidad de área de la membrana a la corriente de pérdida se denomina como R' o Rm, pero también existe una resistencia R debido a la longitud del axón y además es proporcional a la resistividad del axoplasma. La resistencia de entrada de una célula depende del área de esta, ya que una mayor área de membrana celular tendrá una mayor cantidad de canales iónicos. La corriente que fluye por el axón dependerá de la resistencia de la membrana y cuando ésta es alta, el flujo va a ser pequeño, por lo que se perderán menos cargas. Y si la velocidad de la corriente es mayor, existe una menor resistencia al flujo y más pérdida de cargas con la distancia. Al inicio del potencial de acción se activan los canales de sodio, por lo tanto, al activarse los canales de sodio aumenta la conductancia para el sodio, que sería la línea azul, llegando un momento en que aumenta notablemente. Esto hace que a la membrana comiencen a entrar muchos iones de sodio. Luego ocurre un proceso de inactivación que sería llegando a este punto en donde se cierran los canales de sodio en fracción de milisegundos. En este momento se produce una inactivación del voltaje y se produce una activación de los canales de potasio. Por lo tanto, aquí se activan los canales de potasio y en la membrana la conductancia empieza a ser a favor del potasio. Por lo tanto, comienza a entrar mucho potasio a la membrana, que serían iones de carga negativa, y esto hace que fluya mucho potasio dentro, llegando la membrana a un estado negativo, que sería todo este proceso, y llega a un punto donde llegan a la membrana a su estado original. La unión neuromuscular, como se puede asociar en la imagen, corresponde a la zona de conexión entre un axón de un nervio periférico y la fibra muscular. Este axón en su parte más terminal luce un engrosamiento que se denomina botón terminal o terminal nervioso, que contiene una gran cantidad de mitocondrias que le proporcionan energía y varias vesículas sinápticas que a su vez contienen una gran cantidad de acetilcolina, que es el neurotransmisor principal de esta unión. Por otro lado, en la fibra muscular se encuentra la placa motora, que es extensible y gruesa, que forma pliegues que incrementan el volumen de la hendidura sináptica. Estos conjuntos, a pesar de su cercanía, no llegan a tener un contacto real entre sí. Por otro lado, se presenta la unidad funcional, que es la unidad motora, que es una motoneurona con las fibras que inerva. La cantidad de motoneuronas que se vayan a utilizar para contraer un músculo depende de las características de este músculo. Por ejemplo, si un músculo es pequeño y que necesita movimientos precisos, la motoneurona va a inervar ciertas fibras musculares. En cambio, en un músculo mayormente grande, esta motoneurona puede asociarse a mayores cantidades de fibras musculares para que haya una mayor intensidad de contracción. Por lo cual se puede decir que la intensidad de contracción de un músculo está proporcionalmente, es directamente proporcional a la cantidad de motoneuronas que se vayan a reclutar. Es decir, que mientras mayor cantidad de motoneuronas se recluten, con mayor intensidad se va a contraer este músculo.